¿Qué tal? Muy buenas noches. Me encanta saludarle, poder coincidir con usted desde la señal de Canal 28. Hablaremos hoy de violencia y es de estos temas que, mire, ya nada más de pensar ya me empezó a dar roncha acá, de violencia de género. Quizá no nos hemos dado cuenta qué tan violentas y violentos podemos ser en nuestras relaciones, porque luego hay pequeñas bromitas, así como, gorda, ¿y la sopa? Y ni la sopa sabes hacer. O por ejemplo, nada más para eso te alcanzó. En fin, estas como mal llamadas quizá, y ya lo veremos con nuestras invitadas y nuestro invitado, microviolencias, o mejor llamadas, violencias cotidianas, son muy dañinas para cualquier persona, para cualquier mujer. Así es que le invito a que se quede, a que se ponga cómoda, cómodo, porque Hoy Toca comienza ahora. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Hoy Toca. Comenzamos. Y de pronto también ante estas pequeñas situaciones, una misma puede castigarse y duro. Fui torpe, no me fijé, qué tonta soy. Bueno, ese es el tema de hoy. ¿Cuáles son estas violencias cotidianas que dañan muchísimo a las personas y que pueden desencadenar violencias muy fuertes y que dejan huellas tanto en el cuerpo como en el alma? Voy a presentarle a mi invitado y a mis invitadas de derecha a izquierda. Todas y todos son importantes. Muchísimas gracias a Víctor Palacios, él es abogado y tiene especialidad en victimología. Qué interesante, luego me platicas, Víctor, sí, bienvenido. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Usted le conoce, me encanta también que nos acompañe con este tema. Ella es coach de vida y coach de sexualidad, Roxana Reyes. Bienvenida, Roxy. Gracias, Clau. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Y le presento también a mi invitada. Es la primera vez en este espacio, espero que le guste mucho, que nos acompañe muy seguido. Es doctora en Derechos Humanos, con especialidad también en violencia de género, en micromachismos, o no, nuevas masculinidades se dice. Ajá, que de nuevas no tienen nada. Exacto, y ahorita nos cuenta nada más masculinidades. Nayeli Ávila, doctora, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar definiendo la violencia de género. Bueno, la violencia de género tiene que ver con que toda aquella acción que denoste, que menoscabe, que dañe a otra persona por el hecho de lo que significa ser mujer. Ojo con eso, no es que por el ser mujer, sino por todo lo que significa el ser mujer. Y eso significa que también todos estos estereotipos relacionados con la feminización de las personas cuentan. O sea, por ejemplo, que pueden ser mujeres trans, ¿no? Que son hombres que se convirtieron en mujer porque así lo decidieron, y que vivan violencia de género y que son mujeres también, pero que por esa feminización que han hecho a sus cuerpos, a sus comportamientos, viven ese daño, ese menoscabo, ¿no? Ustedes pueden creer que cada vez que me ha tocado tocar un tema así, no faltan los varones ofendidos diciendo que yo siempre contra ellos, que siempre estoy criticándolos porque ataco y ellos ejercen violencia, pero ellos también son violentados. Y es bien común que suceda. No les gusta que hablemos de violencia hacia las mujeres. ¿Cuál es tu punto de vista sobre ello, Roxana? Totalmente de acuerdo, Clau. Resulta que, como habíamos comentado, los micromachismos o lo que también conocemos, las masculinidades, que es más como un machismo, ¿no? Está como que muy arraigado, es de generaciones en generaciones, y ellos, no todos, ¿verdad? Pero muchas personas, muchos varones, sí sienten como que son superiores o que ellos tienen más posibilidades de hacer ciertas cosas, y se llega a dar el caso que menosprecian o que dicen, ay, es mujer, ¿no? Corre como niña, ¿no? Claro. Hubo un video muy famoso, corre como niña. ¿Y cómo corren las niñas? Así. Y cuando salen las atletas corriendo, ganando medallas, rompiendo récords, ¿no? Entonces, yo creo que tendría que haber un balance, es importante. Claro. Víctor, ¿qué piensas al respecto de la violencia de género? Yo creo que aquí, como bien lo acaba de definir, una definición que me parece muy puntual, pero sí quiero destacarle esta parte de la cuestión del poder, ¿no? Todo va rodeado sobre esta cuestión de poder, sobre el que tiene o que quiere mantener o que de alguna manera busca el hombre sobre la mujer, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva se ha hecho el análisis y, como bien decía ahorita
que no es algo nuevo, sino que es algo que viene trascendiendo y que también lo tocó la compañera, de generaciones en generaciones, esta parte de por qué se les llama grupos en situación prioritaria, ¿no? Se llama grupos en situación prioritaria a esta parte, y por qué no a los hombres, porque se ha venido reflejando todas estas conductas, claro, todas estas situaciones que se han venido registrando y algunas no se han registrado, pero que se han venido repitiendo año tras año y tras año. Aquí tenemos un claro ejemplo, es esta parte de la designación de la alerta de género. La tenemos desde hace mucho. Sí. Y Cuéntale a la gente que no tenga muy claro una alerta de género, sí, qué es, la y lo alerta de recordamos género todas es y un todos. estudio que se hace basado en estadísticas y que de alguna manera se hace puntualmente sobre alguna zona para poder determinar acciones que obviamente tienen esta intencionalidad de buscar disminuir o atender el problema. Desgraciadamente, lo que nos reflejan las estadísticas es que actualmente esta alerta de género ha sido un muy buen ejercicio, tiene muy buenas intenciones, pero desgraciadamente no hemos podido todavía decir que es una situación efectiva, ¿no? Claro, no se ha Entonces, erradicado la violencia. Nuevo sí. León, por ejemplo, tiene alerta de género y muchos otros Sí, ciudades y muchos estados, municipios. perdón, estados. Lo digo porque cuando te refieres a zona, es una zona, Sí. Lugar geográfico, ¿no? Sí, es una zona determinada. Sí. Aquí en el área metropolitana, si no mal recuerdo, todos los municipios tienen esta alerta de género, pero hacia donde va mi comentario es un concepto que por ahí leí en una tesis que le llaman ciclicidad perversa, ¿no? Cómo de manera cíclica se va repitiendo las conductas y no han funcionado los mecanismos, o no ha habido la intención de las autoridades porque funcionen. O sea, son varios factores, ¿no? Sería difícil o sería de mi parte injusto condenar solamente un factor, ¿no? Son factores sociales, factores de autoridades, factores de creencias. Entonces es multifactorial. Claro. Porque no hemos podido gozar hoy en día de lo que podría ser esta tranquilidad en el tema que estamos tocando. Ser violentas está como muy arraigado, pero es un constructo social. El ser humano como especie, me refiero a macho-hembra, somos por naturaleza, violentos, pero de esta violencia que no brota o nada que ver. No, yo creo que no es biológico, yo creo que son comportamientos Claro, aprendidos que se aprende. y sobre todo que reproducimos, ¿no? Exacto. Creo que es importante decir que la violencia no es en singular, es importante que digamos Sí. las violencias. Bien. Yo he trabajado en centros de atención a mujeres en situación de violencia y tengo documentado que ninguna solamente presenta un tipo de violencia, ¿no? Bien. Está documentado que muchas presentan muchos tipos de violencia, que viven esas violencias, Claro. entonces es importante hablarlo en plural y que esa violencia o esas violencias son instrumentos de personas, la mayoría hombres, ¿no? Porque a mí no me gusta como generalizar que todos los hombres, creo que los números hablan, creo que la mayoría son hombres sometiendo a otros hombres y también a mujeres, y que, bueno, esos comportamientos hacen esas relaciones de poder de las que te refieres, ¿no? Y al final esas relaciones de poder se permanecen gracias a este instrumento que es la violencia como herramienta para no perder privilegios. Entonces, como me conviene no perder mi privilegio, te violento. Y te violento en chiquito o en grandote, Claro. pero siempre es violencia. Y por eso yo me rehúso un poco a utilizar el término micro, porque Claro. minimiza el problema. Claro. Un problema que se convierte en feminicidios, también atendiendo esta idea, ¿no?, de que las violencias escalan, que cuando una no pone un alto desde el inicio va escalando. Exacto. Y entonces, al grado, ¿no?, de hacer todo este ciclo de la violencia, o el camino a las violencias que termina en un feminicidio. Se llamaron en algún momento microviolencias y ahorita quiero que me expliquen qué es, y luego preferimos usar un término que es violencias cotidianas. Pero ¿qué debo entender por ello? La pregunta es para los tres. como Yo sí que ustedes me gustaría quieran. hacer una precisión, Venga, venga. o sumar más bien al comentario. Ahorita que hablábamos que son conductas aprendidas. Sí. Entonces, en un análisis que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tema donde se involucran menores de edad, en este caso específico niñas, sobre víctimas indirectas, cómo la víctima indirecta, de alguna manera, a esa edad temprana, ¿sí?, empieza a generarse esta confusión de lo que verdaderamente es normalizado
y crea en ella una situación de confort ante la violencia. Entonces, pausa ahí y por favor explícanos a qué te refieres cuando dices víctima indirecta. Sí, Ahí, víctima y directa luego es es aquella que recibe la conducta de manera primordial. Por ejemplo. En este caso, la violencia era entre personas adultas, era una Sí. pareja, el esposo golpeaba a la esposa, no nada más era una violencia física, sino era también, como bien dice, las violencias, era violencia física, económica, patrimonial, Claro. emocional. Psicológica. O sea, de alguna manera, estas violencias que generaba con la esposa, las permeaban y estaban presentes, en este caso, la niña. Exacto. Entonces, ella va y denuncia esta conducta y dice, ¿sabes qué? Pero ella también es víctima. Claro, Es víctima es indirecta de lo víctima. que me están haciendo a mí. Claro. Entonces, se determina por la propia autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este caso, a través de una jurisprudencia que es una resolución de manera obligatoria, observancia obligatoria, el carácter de víctimas indirectas en estos casos y cómo afecta. Y aquí es donde aparte sumado a esta situación de poder, pues la víctima de alguna manera también ya trae aprendido esta parte de que tiene que ceder ante ese poder, porque está normalizado para esa víctima. Porque luego me va a ir peor. Claro, Pero- ¿no? Y inclusive le va a ir peor, pero ya lo vio reflejado en su infancia. Exacto. Entonces la infancia ya la trae ella como, bueno, esto es normal, mi mamá lo recibía, pues yo tengo que también que ceder. Es lo de que nos alguna toca. manera. Y que también desde una visión muy adultocentrista se ve como víctima indirecta a esa niña, ¿no? Porque al final ella es víctima. O sea, la Sí. niña es víctima porque Sí, se están claro. vulnerando Ya, el interés claro. superior de la menor en este caso, El ¿no? quitarle el indirecto, porque es Claro. una víctima real. Tengo que hacer una Claro. pausa y regreso, pero mire, son 2 minutitos, hay mensajes importantes de Canal 28, pero regresamos para saber más sobre estas pequeñas violencias cotidianas. No, el tiempo que se quieran extender. Oiga, seguimos hoy toca platicando sobre las violencias cotidianas. Quizá usted empiece a teclear en internet y va a encontrar mucho sobre microviolencias, micromachismos. Y yo quiero hoy despejar estas dudas, pero sobre todo que podamos visibilizar lo que pudiera parecer una broma inocente, lo que pudiera parecer, ay hombre, pues así la trato yo, hombre, es mi gorda. Ella ya sabe que se lo digo con cariño. Eso lo hemos normalizado y es grave. ¿Puedo tener una definición, digamos, corta, entendible, bien padre sobre las violencias cotidianas? Si quieren ¿Quién dijo corta yo? ustedes, porque si quieren corta que lo haga de ellos. Yo te comentaba, Clau, Qué pedinche que soy, sí, ¿verdad? Sí. que justo ayer con una coachí comentaba esto de las violencias cotidianas y ella me dio una definición que me encantó porque Venga. además es una chica que vivió mucha violencia de joven, ¿no? Entonces me dice, todo lo que se refiere a violencias cotidianas son las palabras, las acciones, las actitudes que terminan en es broma, ay, no pasa nada, ay, qué exagerada eres, ¿no? Y que poco a poco nos vamos como que acostumbrando a vivirlas. Claro. Entonces, esa definición, digamos, me gustó mucho porque fue algo que ella vivió, ¿no? Y que todo el tiempo se la pasaban diciendo. Y ella decía, bueno, para llevar la fiesta en paz, no digo nada, Claro. ¿no? Me quedo callada y... Y lo que es peor, pudieran en algún momento dado hacerme sentir culpable por sentirme mal por esa broma. ¿Cómo me siento mal? Porque me siento ofendida. Sí es broma. Está Sí. fuerte. Sí, yo creo que son todas esas actitudes que normalizamos y que al final dañan en cualquier medida, ¿no? Y le decimos micros porque minimizamos cuando son chiquitas, porque también creo que toda la violencia de género
se confunde con solo violencia física y eso hay que hablarlo. Uh-huh. Entonces pareciera que todo lo que tiene que ver con violencia de género es solo para mujeres, ojo con eso otra vez, que no solo las mujeres vivimos violencia de género, porque también hay exigencias desde los estereotipos de género que se les hacen a los hombres y que también viven violencias, ¿no? Y entonces quizás después pondríamos a ahondar un poquito más en eso, que es muy interesante, pero que toda esa violencia de género no solo es violencia física. Entonces, como no es un golpe, como no se ve, entonces no tiene tanto valor, porque es una palabra, entonces se te va a olvidar y ya no pasa nada. Y yo lo que creo es que no se les debe de llamar microviolencias ni micromachismo, son términos de los 90, yo voy más con la idea de llamarle violencia simbólica. ¿Violencias? Sí. Violencia simbólica. Simbólica, interesante. Y que es un término de Pierre Bourdieu de los 90 igual, pero que habla justo de estas palabras, actitudes, acciones para someter, para hacer relaciones de poder, ¿no? Claro. Y entonces un ejemplo de esto es el lenguaje sexista y machista. O sea, cuando no hablas con lenguaje incluyente, donde solamente hablas en masculino, eso es también y ese es todo un una tema. Violencia. Exacto. Voy a hacer el ABC del sexo. En la parte del centro de la cajita del amor propio, le vamos a decir hoy a la cajita, están los diferentes tipos de violencias. En la parte a mi derecha están las situaciones de pareja, en esta parte del lado izquierdo están las situaciones de sexología. Pueden escoger la que quieran, la del centro, la que sea. Y si escogen la del centro, pues estará padrísimo también porque vamos a aprender cuáles son los tipos de violencia. Sí. Como soy bien linda, bien buena gente, que empiece el caballero. Muy bien, perfecto, con todo gusto. Venga, Víctor. Sí. Pues vamos a hablar de la violencia social, ¿no? Violencia social. Y aquí me pide dar un ejemplo. Aquí, ahorita que tocábamos este tema, que es súper importante, que hablábamos de la víctima ideal, de que también, justo en el tema este de que si no traes golpes, no eres víctima, ¿eh? Ese es el concepto de víctima ideal. ¿Cómo lo trasladamos a esta parte de una violencia social? Pues es el desprecio mismo y la poca empatía de la sociedad por un tema tan grave que debe de ser. De hecho, cuando el análisis se hace desde la particularidad de la víctima y no desde un enfoque social, ya se está faltando a una visión de perspectiva de género, desde mi muy humilde punto de vista, ¿no? Y hablábamos ahorita del tema de la comunicación social, por ejemplo, en los programas, que dicen, es que es un juego, ahorita que hablabas de la definición. Es un juego, ¿sí? Aguántate. Pero es un juego no que te está jugar. marcando, que puede ser válido. Y de alguna manera, esta violencia se va normalizando como un juego. Entonces, esta parte de dejar la violencia de género solamente particularizada a un caso y no entenderlo que no es un caso aislado, sino que es un problema social, ¿sí? Trae dividendos negativos, ¿sí? Negativos porque de alguna manera esta parte ya no podría llevarnos hacia donde queremos, que es que lo entendamos como una violencia social, no como una violencia particular. Y prometo que más adelante en el programa hablaremos de cómo los medios de comunicación tenemos mucho que ver en las conductas de las personas. Vamos, Roxy. Pareja, vamos a ver. De pareja, bueno. ¿Cómo enfrentar la disfunción eréctil en la pareja? Bueno, dinos qué es nos pusimos de nervios. Toco madera, toca la madera, mana. Dinos rápido qué es disfunción eréctil y qué le recomiendas a una pareja que viva esta situación. Bueno, la disfunción eréctil es cuando no se logra una erección que permita llevarse a cabo un coito, ¿no? O una penetración en la pareja, o que la erección no es firme y duradera. Y hay muchas estrategias para poder trabajar este tipo de disfunciones, porque principalmente, si descartamos las cuestiones orgánicas, principalmente son emocionales. Y aquí entra un poco de lo que decía Nash, que decía que solo a las mujeres, no solo a las mujeres, ¿no? Se nos exige, no se nos da por tener cierto género. Pensamos que los hombres siempre quieren, siempre pueden, y no. Resulta que no, porque ellos también se estresan, también pueden estar enfermos y una serie de factores que pueden influir en esta situación. Muchas gracias, Rox. A ver, qué violencia le tocó. Violencia económica.
Bueno, pues la violencia económica tiene que ver con que manipulen el dinero, ¿no? O sea, es un ejemplo cuando la pareja la mayoría de las veces bajo el rol productivo que tienen los hombres es quien decide, pues en qué se gasta, cómo se gasta, ¿no? Y también quien paga manda. Entonces, quien tiene el poder económico pues manda, y eso es, digamos que pues es una mala idea, ¿no? Que tenemos socialmente desde hace mucho tiempo y que se reproduce todo el tiempo. Claro. Violencia económica. Y, por ejemplo, se reproduce desde que vas a un restaurante Sí. y el mesero o la mesera le entrega la cuenta al hombre. Claro. ¿no? Entonces, Sí, claro. o sea, la reproducimos todos y todas. Y algo que a mí me gustaría también sumar Sí. es que no... este hecho de que digamos que las mujeres somos las buenas, las únicas que vivimos violencias y las únicas víctimas, reproduce el hecho de que nosotras somos las buenas, las sumisas, desde los estereotipos de género. Gracias. O sea, también hay mujeres que se han masculinizado y han hecho relaciones de poder para someter a otras mujeres o a otros hombres, a otras personas. Y a mí me gusta esta idea de dejar de ver el mundo partido en dos, sino de vernos como personas en donde tenemos comportamientos que reproducimos, que hemos aprendido, que no necesariamente es nuestra culpa, pero que es necesario empezarlos a concientizar. Muchas gracias, Nayeli. Déjenme, ahora yo saco una para preguntarles a ustedes. Violencia patrimonial. Bueno, violencia patrimonial y económica son iguales. No, No. es Bueno, diferente. platiquemos. ¿Ustedes quieren? Bueno, mira, yo te voy a poner un ejemplo de violencia patrimonial Ándale. muy práctico, ¿no? Es cuando, por ejemplo, hay alguna propiedad y esta propiedad es de alguna manera manipulada por el hombre, en este caso, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo práctico para entenderla un poquito mejor. Y es una situación de vida real que Sí. sucede muy cotidianamente, hablando de esta cuestión cotidiana, que es en las pensiones alimenticias, ¿no? Se compromete el señor a pagar una educación en cierto colegio, ¿sí? Incumple con el pago. Y pareciera esto como una situación solamente económica, patrimonial, de cuestión de dinero, ¿no? Pero al final del día, él está haciendo esta conducta para que la señora, en este caso la mujer, esté sufriendo porque el pago, ella está angustiada porque si no se paga el colegio va a haber una suspensión que tampoco debería de ser porque es un derecho a la educación y este debe estar garantizado. De niños, de niñas. Pero Bien, es violencia. ¿cómo va hilando esta, pero para hacer una relación de poder? Claro. Porque lo que busca esta persona es tener más horas de convivencia con la niña y te condiciona. Claro. Entonces es un ejemplo práctico de Para que cómo acabes podemos haciendo tener. lo que él quiere, ¿no? Sí, puede buscar. Yo creo que un estas- ejemplo es este dato que el 1% de la tierra está a nombre de las mujeres, ¿no? De la propiedad a nivel mundial está a nombre de las mujeres. Entonces, ese es un dato increíble porque habla de esta violencia patrimonial, ¿no? No nos heredan por ser mujeres, no somos propietarias, ¿no? Por haber nacido mujer, y es un hecho pues mundial. Sí, e incluso entre matrimonios, pues ponen todo a nombre de él. Otro ejemplo de violencia que estoy recordando hace muchos años, cuando yo hice mi carrera de actuación en Ciudad de México, no vamos a decir nombres, el compañero actor ya no está en este plano, trascendió, se murió, era catalogado como un estupendo actor. Pues este actor tuvo encerrada a su pareja mujer por mucho tiempo, encerrada en el departamento donde vivían con llave. Wow. Ella también actriz y muy buena. Fuerte. Otro ejemplo, mira, me pongo bien chinita. Otro ejemplo de violencia patrimonial es pues un matrimonio que conozco también, él tiene todo a nombre de él, por Sí. ejemplo. Pero me ayudan con más etiquetas de violencia, son las del centro, para de una vez aventarnos, ¿no? Toda la información de las violencias. Violencia sexual. Dame un ejemplo. Mire qué bueno que le tocó, Qué bueno, licenciada. qué bueno, estaba yo esperando algo así. Ajá. Y bueno, esta violencia también es muy común. Y mira, a mí me llegan muchos casos de mujeres que me dicen, es mi esposo, pero a veces llega que se fue con los amigos, tomó, y yo ya estoy dormida. Y él llega con aliento alcohólico y quiere ponerse romántico. Y yo le digo, oye, no, ¿No estoy quieres? dormida, Ujú. no quiero. Y él, no, tienes que cumplir, ¿no? Y la obliga. La obliga y si no quiere, pues se enoja y se sale de la recámara y hace así su drama. Entonces, esa es una violencia sexual, porque siempre debe de ser consensuado. Y aunque sea su esposa, ella no tiene
la obligación de decir el día que quiera y a la hora que quiera el señor. Es consensuado, es que los dos, es que se dé el romance. Y es una violencia que es muy común y que las mujeres me dicen, pues es que es mi esposo, entonces como que pues tengo que. Es lo que me toca hacer. Yo creo que un ejemplo de violencia sexual que está normalizado es el acoso callejero. O sea, estos piropos que nos gritan en la calle, ¿no? Esta forma de acercarse, pues es violencia sexual porque se están metiendo con mi cuerpo. Entonces, al final, haya tocamientos o no, o sea, con miradas lascivas ya es violencia. Claro. Y bueno, está normalizado, ¿no? Pareciera que hasta te levante el ego. Hay muchas mujeres que dicen, bueno, hasta me sentí bien. Híjole, ¿no? Hay que ahí hacer la diferenciación porque yo creo que reproducimos, ¿no? Este tipo de conductas que al final escalan, como les decía. Y a mí En el siguiente, me gustaría solamente adelante, uno Víctor. bien rápido. Así que nos vamos también, a la pausa, venga, sí, un bien minutito. rapidísimo, es aquellos anuncios publicitarios, ¿no? Venga. Donde sexualizan mucho y que están vendiendo por ejemplo, un neumático y ponen por ahí una mujer sexualizada, ¿no? Entonces, eso también es parte de que Pues sí. se está sumando a esta campaña y de alguna manera pues lo vemos normalizado, nadie dice nada, todo sigue común, se normaliza, entonces también es un buen ejemplo de esta. No, y todas queremos ser como ella. Es ¿Y todos qué? peor. Todas queremos operarnos y hacer bajo un estereotipo que Exacto, nos mandata generan- la sociedad. Claro, estereotipo. para cumplir ese estereotipo de lo que me han hecho creer que es la mujer guapa, Eso. exitosa, sexy, etcétera, etcétera, También etcétera. es violencia. Vámonos a la pausa, voy a cerrar la cajita del amor propio. Quedan otras violencias, pero a lo largo del programa las iremos analizando. Regresamos en cuestión de 2 minutillos. ¿Por qué creen ustedes, sí, ustedes, y ustedes también, por qué creemos que es importante visibilizar las violencias cotidianas y en pleno siglo XXI y hoy por hoy en este 2024? ¿Por qué? La pregunta es para Víctor, para Roxy, también para Nayeli. ¿Por qué es importante visibilizarlas? Yo quisiera hacer una puntualización sobre esta pregunta. Cuando se hacen las estadísticas de por qué las víctimas no denuncian, ¿sí? La mayor estadística es basada en esta parte de obstrucción al acceso a la justicia, pero una de las muy importantes es justo lo que acabas de preguntar, que la víctima no sabe que es víctima y por lo tanto, al no saber que es víctima porque está normalizada su conducta, lo que platicábamos ahorita, juegos, bromas, todo esto, de alguna manera impide que ejerza su derecho. Entonces, esa es parte de la respuesta, ¿no? O sea, ver esta parte de visibilizar las conductas, de dejar de normalizarlas, de sumarnos en esta conducta, como bien lo decíamos ahorita. Entonces, esto es importantísimo, claro, y trascendente para ayudar al tema, porque si no, la conducta se sigue repitiendo una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Una conducta, sí, una violencia que se presenta, se hace, no se presenta, se realiza en son de broma, puede desencadenar una situación más fuerte, más problemática. Así es, totalmente. Ha habido casos en los que, pues, de estos de bullying, incluso se han filmado películas, ¿no? De que es tanto el bullying que le hacen a una persona que termina quitándose la vida, ¿no? Entonces, las palabras son tan poderosas, pueden crear muchísimas posibilidades, pero también pueden lastimar muchísimo. Entonces, yo creo que aquí me gustaría comentar que debemos de empezar por nosotros mismos, ser impecables con nuestras palabras y pensar que
por un muy inocente que parezca una broma, tal vez a la otra persona le vamos a raspar ahí en una heridita que tenga. Entonces, ese tipo de bromas de, ay, no pasa nada, ay, que si estás gorda, que si estás flaca, o sea, del cuerpo de la gente no se habla. De eso no se habla. Y hay que ser empáticos y pensar lo que a lo mejor a mí me pueda lastimar o dañar, o no, tal vez a la otra persona sí. Entonces, yo creo que la clave sería empezar por nosotros mismos. Antes de hablar, pensar lo que vamos a decir. ¿Cómo me doy cuenta, Nayeli? ¿Cómo se ve? ¿Qué se siente en mi cuerpo? ¿O qué piensa mi cabecita cuando estoy viviendo esas violencias cotidianas? ¿Cómo lo descubro? Yo creo que es eso que te incomoda, es eso que te hace sentir mal, es eso donde dices, híjole, está medio raro. Y es importante no dejarlo pasar. O sea, es importante darte cuenta que lo que estás sintiendo y empezar a hacer algo al respecto, ¿no? Creo que, como te decía hace rato, las violencias escalan. Si comienza con una broma hiriente, y vean el violentómetro. No, a mí no me encanta ese violentómetro, honestamente. Creo que de repente hay unos niveles que no corresponden, es mi punto de vista. Yo hablo más de un iceberg, y ese iceberg está en la punta, está todo aquello visible, ¿no? Los feminicidios, la violencia sexual de la que se habla, la violencia física, la violencia patrimonial, porque estás viendo la casa, pero abajo de todo eso hay una estructura grandísima, que son las bromas hirientes, que son menospreciar a alguien, ofender a alguien, toda esa violencia simbólica de las que les hablaba. Entonces, es importante que eso que está allá abajo lo empieces a llevar hacia arriba y empezar a darte cuenta que eso puede escalar, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase de esta autora que se llama Celia Amorós, que dice, si conceptualizamos mal, politizamos mal. Y entonces es importante ponerles nombre. Es importante nombrar lo que estamos viviendo, es importante platicarlo, ¿no? Yo te agradezco mucho que le estés dedicando este programa a esto, porque muchas de las mujeres, como bien ya lo decían, no nos damos cuenta que la vivimos. Y es más, no nos damos cuenta que la reproducimos, de hecho. Es cierto, no nos damos cuenta que la estamos reproduciendo también porque está ya normalizado. Claro. Y porque las personas pueden decirnos, pero de veras era una broma, o sea, no te lo tomes tan a pecho. Y fíjate que aquí hay un punto bien importante y también tenemos que tenerlo presente y ponerlo aquí en la mesa, es cuando las autoridades jurisdiccionales o no jurisdiccionales, ya sea aquellas que de índole judicial o las comisiones de derechos humanos, las que hacen esta protección de los derechos humanos, no se ven, uno de los problemas a que se enfrentan cuando van a resolver alguna investigación es justo esta parte de que las investigaciones no se hacen con perspectiva de género. Y al no hacerse con perspectiva de género, como una herramienta de investigación, se diluyen muchas de las violencias. Y me pongo un ejemplo muy práctico. El policía va, reportan un caso de violencia, llega, dice, no, pues aquí no pasó nada. Sí, es que mi esposo sí grita, pero no hay nada más. Uf. Entonces, es importante visibilizar todas las conductas, no nada más una. Justo ahorita hablaba y acertadamente hablabas del concepto, las violencias. O sea, llego, víctima ideal, no trae golpes. Oye, ¿sabes qué? Pues vámonos, aquí no hay nada que hacer, ¿así? O señora, por favor, hombre, pues es que usted también tiene la culpa. Mire cómo anda vestida, señora, es que usted tampoco no lo atiende. Entonces, de alguna manera, todo este tipo de conductas, estereotipos, estigmas que van creando los constructos sociales, pues lastiman en la investigación si no se tiene esta perspectiva de género, ¿sí? Hoy en día ya las policías tienen dentro de su malla curricular esta materia de perspectiva de género para poder abatir hacer buenas investigaciones. La realidad es no sabemos si se hacen correctamente o no, porque si esta parte sí hay que ponerla en tela de juicio, porque hay muchísimas carpetas de investigación que se caen justo porque no hubo una buena investigación con perspectiva de género. Pongamos ejemplos, ¿les parece? Pongamos ejemplos de estas violencias cotidianas, de estas acciones inocentes que se disfrazan de bromita y que todas y todos hemos vivido o incluso llevado a cabo. Fíjate que una muy común que se da, y yo me he dado cuenta, es que un niño se cae, se golpea, se lastima o tiene miedo y dicen, los niños no lloran, por decir, como hombre.
Claro, ¿no? claro. Estás llorando como niño. Exactamente. Perdón. Y entonces estás inhibiendo a ese niño de mostrar sus sentimientos, sus emociones o sus pensamientos, ese miedo, ¿no? Que tiene tal vez a una inyección o que se cayó y se raspó la rodilla y le salió sangre. O sea, el poder mostrar, ¿no? Todos nuestros sentimientos y emociones, sin importar si eres hombre, si eres mujer, si eres grande, si eres chico, es algo, es un derecho que tenemos. No sé qué tanto la telenovela mexicana ha influido a lo Reproducido. largo de sus no sé cuántos de años de historia lleve la telenovela mexicana, a lo mejor ya 60, no recuerdo, pero hemos ido perpetrando estas acciones. Sí, yo creo que yo quisiera regresar al tema de los estereotipos. Claro. Hay una exigencia, ¿no?, de cómo deben ser los cuerpos de hombres Sí. y de mujeres muy en específico, ¿no? Y que muchas veces es reproducido por las telenovelas, de cómo, y ahora pues con las Kardashian, ¿no? Porque van cambiando esos estereotipos con el tiempo también, ¿no? Y entonces hay ciertos modelos de que debes de seguir por ser mujer, ¿no? Por el hecho de ser mujer debes de cumplir con esos estereotipos. Y al final es violencia, y a mí me gusta esto que empezaste tú hablando, ¿no? Nos violentamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, yo diría que sí. O sea, Claro. cuando tu salud se pone en riesgo por ponerte en una operación que quizá te quite la vida, que quizá termina mal, ¿no? Hay Claro. muchas historias sobre esto. Por cumplir un estereotipo, ¿no?, que la sociedad te está mandando, yo creo que es violencia. Vamos a la parte sabrosa del programa, porque también la sexualidad tiene mucho que ver con el goce, con el disfrute, con el juego consensuado. Y aquí están los sexy tips con Roxana. Vamos a ver qué nos tienes para esta noche, A ver, Roxy. ¿qué hay? Ya estás bien grabada ahí enfrente, amiga. Ah, sí, ok. ¿Sí? Los sexy tips. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roxana Reyes, coach de vida y de sexualidad, autora del libro La Guía Práctica para Matrimonios, Adiós al Sexo Aburrido. Y el día de hoy quiero compartir contigo algún juego que es muy divertido y es el juego del prisionero. ¿Qué vamos a necesitar? Hielos, pueden ser de sabores, también un antifaz, una mascada, plumas y unas esposas. La persona que sea sometida es la que se va a quedar en una silla o en una cama ahí bien prisionero. Y su pareja lo que va a hacer es estimularle y darle mucho placer. A mí me gusta poner un hielito para recorrer todo su cuerpo, usar tal vez incluso un aceitito y brindarle muchos besos, abrazos, caricias, roces y algunas frotaciones. ¿Qué dicen? ¿Se animan? Hoy toca que toque rico. Bueno, sí, se vale todo en una pareja mientras sea consensuado. Consensuado, así Y es. de pronto alguien puede decir, ¿sabes qué? Esto ya no me gustó, este Así, juego no claro. me gustó, y no es no. Exactamente. Y así ya vamos aprendiendo más y Así es. atreviéndonos a disfrutar nuestra sexualidad. Así es, totalmente. ¿Qué más quieres agregar a la información que nos diste en la cápsula? No, pues que las plumas y todo tiene mucho que ver con los 5 sentidos, ¿no? Claro. Entonces, los hielitos, la piel, las plumitas y todo es como para darle sabor. Como siempre les digo, tiene que ser consensuado. Y si dicen no, es no. Y Exacto. hay quien dice, oye, a mí no me gustan las esposas, me gusta la mascada. O hay quien Exacto. dice, yo prefiero taparme los ojos y hazme lo que tú quieras. Besitos, abrazos, caricias, con hielito, con helado, con vinito. Se vale. Se vale jugar. El juego es parte importante de la vida del ser humano. Pareciera que los adultos ya nada más crecimos y ya no queremos jugar. Jueguele, diviértase. ¿Quieren agregar algo a lo que pueda Sí, yo creo abonar que a este tema? Es importante poner reglas, y una de las reglas es poner límites. Entonces, decir, cuando yo te diga la palabra morado, significa que hasta ahí llegué. Exacto. ¿no? Y respetar. Sí, y puede ser, pues, yo creo que es el derecho, es desde los derechos humanos, y el derecho al placer es un derecho. Exactamente. Claro. ¿Quieres agregar tu opinión Sí, al respecto, bien, Víctor? Y nos bien, vamos a la bien pausa. fácil reforzar lo que acaba de decir el consentimiento informado. Tiene que ser la base de todo esto, porque inclusive, y que quede bien claro,
no un registro civil en caso del matrimonio, no es un acceso total. Sí, que quede súper claro esta parte, ¿no? Que quede bien claro que cuando hablamos de consentimiento informado es en cualquier tipo de relación que se lleve a cabo en este aspecto de este tipo de juegos, digámoslo así. Pero tiene que ser consentimiento informado cuando inicio, cuando termino, qué es lo que quiero, hacia dónde vamos, qué hacemos y qué no hacemos. O sea, y en qué momento, como bien decía, termino con esto. Exacto. ¿Sí? Lo que no se vale acá es jugar nunca con la integridad ni tuya ni de las personas involucradas. Exacto. Eso no se vale. Lo que sí se vale es irnos a la pausa, pero ya, y regresamos para las conclusiones y más ejemplos sobre estas violencias cotidianas y cómo nos afectan en realidad a todas las personas. Volvemos. Hoy toca saber, hoy toca visibilizar las violencias cotidianas. Antes se llamaban las microviolencias producidas por los micromachismos, pero le quitamos ya la palabra micro porque la violencia es igual de dañina así, o así, o así. Claro. Igual de dañina o así. ¿No? De pronto pensé en este golpecito en que a lo mejor tu compañera o compañero romántico en una acción sexual te da una nalgada porque cree que te la estás pasando bruto y tú no quieres, pero si no te dolió, claro, ¿a poco te dolió? Pues no me dolió, pero no me gusta que me nalgues. Claro. Y es una violencia, cuando te contestan, pero yo escuché que estabas gozando, ¿no? Entonces, das por hecho algo que no preguntaste. Es importante preguntar, Claro. ¿no? Y saber respetar, no, pues es que no me gusta esto. Demos más ejemplos. También los ejemplos los vemos muchísimo en programas de televisión, películas, ahora en los diferentes podcasts de YouTube, cómo los medios de comunicación vamos teniendo mucha influencia sobre las conductas de las personas, o como dices tú, Víctor, sobre la agenda pública. Por ahí, a ver, Sí, platícanos hablábamos y ahorita platicamos de cómo los medios de comunicación te pueden generar la agenda social. ¿no? Agenda social. La agenda A ver, social ¿a qué que te viene refieres? siendo esto, que un tema lo ponen viral y nos olvidamos de todo y todos nos enfrascamos en ese tema Dame para un dar ejemplo. diversas opiniones, Ok. ahora con la apertura de las redes sociales. Sí. Recordemos que en la televisión, tanto pública como privada, de alguna manera tiene un cierto tipo de audiencia, ¿no? Pero las redes sociales están al alcance de cualquier persona, entonces en las televisiones públicas y privadas hay, digo, tú sabes más del tema, hay clasificaciones, ¿no? Sí. Entonces, de acuerdo al nivel de audiencia. Pero en las redes sociales no. En las redes sociales cualquiera en este momento podemos agarrar nuestro teléfono y meternos a una red social y dar una opinión sobre un tema. Entonces, eso se vio, inclusive ahora hubo muchas críticas sobre eso, sobre que estaba hablando por un lado de la reforma judicial, que es una situación trascendental en el país, y por el otro lado un tema mediático sobre un programa, ¿no? Entonces, el programa estaba muy por encima, ¿sí?, sobre la atención de las personas que estaban viendo las redes sociales, que la propia reforma judicial. Un programa famoso, Sí, un programa famoso. de casa famosa. Ujú. Sí, ¿Qué sí, otros sí. ejemplos? Pues podríamos ver, por ejemplo, estos programas donde, otra vez, el sexualizar a una persona Claro. puede retribuirte económicamente, ¿no? En un programa y estar permitido esta parte de insultos, vejaciones. Entonces, con el sopretexto de decir que yo de ahí voy a sacar seguidores en redes sociales, voy a poder tener un ingreso sobre contrataciones, etcétera, ¿no? De alguna manera la televisión te está poniendo eso como una fórmula de vida que también puede ser tomada para bien o para mal. ¿Algo más? Sí, yo creo que no se dimensiona el impacto que tienen los medios de comunicación en la reproducción de las violencias.
creo que es violencia simbólica, violencia psicológica. Ahora entiendo que es nuevo programa que sale con estos realities, en donde se ofenden, ¿no? En donde el esposo le dice a la esposa, estás loca, me está hablando esta loca, ¿qué quieres, esa gorda? Sí. Y que al final ofendemos, creo que no se dimensiona que eso al final se está reproduciendo, se está naturalizando, y como lo hace el campeón mundial, ¿verdad?, de box, pues entonces está bien hecho, entonces está bien dicho, y entonces hay que hacerlo, ¿verdad?, porque pues él es el campeón, y entonces es un estereotipo a seguir. Y además ojo. la señora se ríe, Ojo con a la eso. señora le gusta, le causa gracia. Uf. Y eso por un lado, ¿no? El impacto que tienen los medios de comunicación, de cómo se reproducen estas cosas. Y lo otro es la violencia digital, que es otra cosa, ¿no? Sí. Cómo se nos hace muy fácil ofender en redes, cómo se nos hace muy fácil subir la foto de alguien para denostarle, para hacer daño, eso yo creo que esa es la palabra. Y utilizamos, se nos hace muy fácil utilizar esas redes pues para, pues eso, hacer relaciones de poder y al final... Sí, denostar, menoscabar. menoscabar. A mí no me gusta la palabra denigrar porque refiere a que denigrar a alguien es como decirle negro y entonces desde la discriminación... Y esa es otra. Desde la discriminación le estás como haciendo menos por el hecho de ser una persona negra. Entonces yo les invito a que no utilicen la palabra denigrar. Entonces, de hecho, pues desde el origen está mal empleada, ¿no? Pero en la misma, esta es otra, que en el mismo lenguaje, en cómo lo utilizamos, es importante que nos demos cuenta cómo reproducimos las violencias y la discriminación. Es necesario observarnos más, platicar más con nosotros mismos, observarme cómo estoy actuando ante tal situación, cómo trato a mi pareja, cómo me trato a mí misma. Yo creo que tenemos que empezar por algo, ¿no, Roxío? ¿Cómo le hacemos para visibilizar esto y que poco a poco vaya parando? Lo que te decía, empezar desde nosotros, Clau, y las que somos mamás, las que trabajamos, desde en nuestro círculo más cercano, empezar a inculcar eso, ¿no? Sí. O sea, de ser cuidadoso con las palabras, con las acciones, con cómo te diriges hacia una persona, que aunque estés muy enojada, muy presionada o muy estresada, no tienes el derecho de llegar y insultar a una persona, ¿no? Fíjense que hace unos cuantos días, quizás yo creo que ni semanas, unos cuantos días, mi esposo me dice, mira este podcast y mira lo que está pasando aquí. Bueno, pues lo veo, este es un matrimonio muy conocidos, son populares, es gente famosa, tienen este podcast donde están cocinando y él, el marido, en diferentes ocasiones tenía el cuchillo, estaban picando la cebolla, lo que iban a cocinar, y ella decía algo que aparentemente a él no le parecía y le hacía así, como que una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, pero totalmente normalizado, ella no se lo tomaba mal, estaba así como que, así es, como que la señora dijo algo que a mí no me gustó, pero mira, y el cuchillo, entonces eso es normalizar acciones violentas. Claro, yo creo que hay una escala de la violencia, les decía que eso va aumentando, son escalones que se van aumentando. Sí. Yo en el centro de atención a mujeres donde trabajaba, hubo un caso, yo soy de Guerrero, y en el primer acercamiento que tiene con nosotras, la señora empieza a decir que su esposo, cada vez que se enoja, la agarra del cuello. Y entonces, en la segunda vez no quiere denunciar, en la segunda vez vuelve a narrar los hechos y que la toca del cuello. Para no hacerles el cuento más largo, este hecho acabó en feminicidio y la terminó ahorcando. Entonces, es importante romper ese círculo de la violencia, detenerlo. Entonces, para mí una de las recomendaciones es, si hay algo que no te gusta, hay algo que en lo que no te estás sintiendo bien, ahí no es, pon un alto y rompe ese círculo. Aléjate de ahí. Y yo sé que es muy difícil porque son las personas de las que estamos enamoradas quienes nos hacen eso. Pero eso no es amor, ¿no? O sea, es como terminar con este amor romántico que podríamos hablar en otro tema, en otra ocasión de eso, el amor romántico, cómo hace daño y también cómo educa a las niñas y a los niños desde ese amor romántico. Exacto. ¿No? Vamos a ir cerrando. ¿Cuáles son tus redes sociales, Nayeli, para que la gente te encuentre si necesitan consultar? Sí, alguna yo situación estoy como Nash Carrer. Nash es mi nombre artístico. Ah, muy bien. Me hubiera dicho que era Nash. Sería lindo, como de además. cariño. Es como de cariño. Estoy como Nash-Carrer en las redes, sí. ¿Cómo cierras así esta charla? Pues
pues esto, recomendándole a las mujeres que se den cuenta, que pongan altos desde la primer broma hiriente, habla con él, no te lo quede, o con ella, ¿no? Si tu pareja es mujer también. Claro. Rompe ese círculo, pon límites desde esas primeras bromas hirientes que al final es violencia sin minimizarlas. Muchas gracias. ¿Cómo te gustaría cerrar la charla, Roxana? ¿Qué recomendación quieres dejarnos? ¿Qué reflexión? Sí, pues yo quisiera decirles que justo romper el silencio y que decir ya basta, decir eso no me parece correcto, no me gustó tu comentario, Exacto. estás invadiendo mi espacio personal y desde chiquitos enseñarles a los niños, ¿no? No me gustó ese comentario, no estoy de acuerdo contigo y hablarlo porque tu voz tiene valor, o sea, y ese es tu poder, ¿no? Claro. Entonces, poner el límite, yo creo que es muy importante en inculcarlo en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros alumnos y en todo nuestro círculo. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos tu libro también? Yo bueno, el libro está en Amazon. Muy bien. Y mis redes sociales son Roxana P. Reyes Nieto en Instagram y en Facebook. Y tengo una página que se llama El placer que brinda el saber. Y ahí estoy subiendo contenido de pareja, de relaciones, de matrimonios, de sexualidad, de sensualidad. Muchísimas gracias. Gracias. Yo sé que voy con tu cierre, Víctor, Sí, pero antes pues. es que hay una pregunta que no puedo dejar de hacer. Productor, por favor, que te den más minutos o rápido. El hombre, por ejemplo, el hombre, en este caso, o la mujer, que ejerce este tipo de bromas, es que de verdad son bromas. Si no se da cuenta que es una broma que es una violencia cotidiana que violenta, si se da cuenta, no se da cuenta. Yo diría que no se da cuenta. Ok. Es que es parte de la definición de las violencias cotidianas. Ujú. Son inconscientes, o sea, se reproducen de manera inconsciente. Ya. Y, o sea, digamos que no se da cuenta, pero cuando a la otra persona le hace daño, ahí se debería de dar cuenta, ¿no? Exacto. O sea, ya cuando estás haciendo el daño, Claro. deberías ya de darse cuenta, ¿no? Mucho. Pero no se hace con el fin, digamos, de violentar, se hace con el fin de esto, ¿no? Hacer esa Mostrarte que relación estoy aquí. de poder, Ujú. claro, mostrarte que yo tengo el control, ¿no? Y desde ahí lo hago, pero para eso se violenta, ¿no? Gracias. Ahora sí, Víctor, también, ¿cómo te gustaría cerrar? Yo me gustaría cerrar primero agradeciéndote por la invitación y que sean muchos programas de estos temas, porque realmente, como dice bien la compañera ahorita aquí, estos programas suman en este tema y es importantísimo que las personas, si por ahí podemos de alguna manera abrir un poquito los ojos, pues qué bueno, ¿no? Si lo logramos, pues felicidades, y si no, vamos a seguir intentando. Entonces, a mí me gustaría cerrar con no darle en las redes sociales, no replicar este tipo de situaciones de violencia, ¿no? Yo por aquí me acuerdo un caso súper específico de una persona que les pescaron ahí teniendo relaciones sexuales en la Ciudad de México en el metro, y a ella la crucificaron y a él lo pusieron en alto, ¿no? Uf, Claro. Entonces, y la noticia corrió así. Entonces, no nos sumemos a esto, ¿sí? Claro. Al contrario, evitemos ser parte de esta, yo le llamo esta falta de visibilización. Entonces, yo invito a la gente que no nos sumemos a esto para bien de todos, ¿no? claro. Porque ¿Y este es un cómo tema hacerlo? Pues social. no reenviar esos Sí. contenidos violentos No reenviando y esos agresivos, contenidos. ¿no? Ujú, claro. O así en es. esas bromas no reírte, ¿no? Hay También. unas, Sí. esto es importante entre los hombres, hay cofradías. A mí me pasa mucho con mis amigos que saben que me dedico a estos temas, amigos hombres, Sí. como que conmigo se detienen mucho a decirme cosas, ¿no? Pero yo veo el comportamiento que tienen entre ellos, y entre ellos sí se ríen, entre ellos se respaldan, ¿no? Entonces, a los hombres invitarles pues a que sean aliados, ¿no? de estos temas, que no significa que sea en contra de ellos, significa que es en contra de esos comportamientos de las personas que hacen esas relaciones de poder. Eso es importante aclararlo. Ahora sí nos vamos. Muchísimas gracias a ustedes por venir, de verdad, por compartir su tiempo y toda esta sabiduría con nuestra audiencia. De verdad, muchas gracias. Yo le agradezco a usted el valor de su compañía, le resonó el contenido del programa de hoy. Sí replíquelo, sí divúlguelo y compártalo porque se queda en YouTube. Soy Claudia Ábrego, en nombre de todo este equipo de trabajo le agradezco que tenga una excelente noche y como dice Roxy, si va a tocar, que toque rico. Mire, que toque en conciencia, en amor, en armonía, en salud, que toque bien. Hasta la próxima, un abrazo.